Probablemente a estas alturas ya sepas perfectamente qué es Temu, ya sea porque has visto alguno de los 4 millones de hauls que hay en YouTube o porque te hayas dado cuenta que es de las aplicaciones más descargadas de la App Store. ¿Por qué es eso? Porque literalmente puedes conseguir cosas casi gratis o a muy bajo coste. Y eso es justo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. He seleccionado los gadgets y accesorios más virales de Temu para mis dispositivos de Apple. Y te avanzo que después de haberlos probado, hay algunos que me han sorprendido muchísimo. Este vídeo está patrocinado por Temu, pero eso no quita que yo no vaya a ser lo más sincera posible y os diga si vale o no vale la pena comprarlos. Empezamos por este conjunto de teclado y ratón que probablemente te haya salido en TikTok, en Shorts o en algún vídeo de una cozy girl con su setup super cute. Para ponerlo a prueba, ya que es rosa, he aprovechado para ponerlo en el iMac que estoy probando estos días. Queda monísimo, eso no me lo podéis negar, pero creo que hay opciones muchísimo mejores en el mercado. La calidad pues no es la mejor, que digamos, ya que pues es puro plástico. Pero ojo que las teclas no suenan nada mal. Va a pilas, pero vienen incluidas, lo cual es un detalle que hay que valorar. Viene tanto el teclado como también el ratón con esta formita de gatito super cute. Una cosa que quiero comentar y que es importante que tengas en cuenta es que tanto el teclado como el ratón, como te he dicho, van a pilas, pero no se conectan de forma inalámbrica como tal, sino que para que se vinculen necesitas enchufar este tipo A, este USB tipo A tu ordenador. Pero si no, en cualquier Windows que tengas, probablemente tengas una entrada tipo A, así que es muy sencillo, lo conectas y empieza a funcionar. Si tienes una Peque, pues tampoco me parece una mala opción que inviertas literalmente 2 euros en este pack. ¿Que hay cosas mejores? Por supuesto que hay cosas mejores, pero que las vas a encontrar por 2 euros. Pues lo dudo. Si estás puesto muy al día, probablemente te hayan salido rumores de que a lo mejor salen auriculares de Apple con pantallita. ¿Te ha salido? Porque a mí muchísimo. Y justamente navegando por Temu encontré estos de aquí. Obviamente no son los AirPods, pero son muy parecidos. La apariencia es al menos muy similar. Pero tienen esta pantallita para poder controlar un montón de funcionalidades. Voy a intentar ser lo más objetiva posible, pero ya me conocéis, sabéis que yo este tipo de auriculares con esto no me gustan nada. Pero aún así, a pesar de que se noten pues baratos, cuando te los pones no oigo. Funcionan perfectamente, cosa que me sorprende muchísimo teniendo en cuenta que cuestan 2,21 €. Sinceramente, en cuanto a calidad de sonido, me han sorprendido para bien. En esta pantallita de aquí, que por cierto, no es decorativa, ¿vale? Esto funciona perfectamente y puedes entrar en diferentes menús, como por ejemplo, seleccionar si quieres sonido ambiente o cancelación de ruido. También puedes, obvio, pasar las canciones y subir el volumen desde la propia caja, no tienes que coger el iPhone para nada. Incluso manteniendo pulsado como si fuera el Apple Watch, puedes seleccionar el fondo de pantalla. Si no tienes mucho presupuesto y estabas buscando una opción similar a los AirPods Pro con cancelación de ruido, por 2 euros dudo bastante que encuentres algo mejor. Estoy realmente sorprendida con este producto, de verdad os lo digo. Recientemente os publiqué un vídeo donde os enseñé la tecnología que yo utilizaba para crear contenido y hubieron algunas preguntas respecto a los trípodes porque los que yo tengo, pues digamos que no son muy económicos. Entiendo perfectamente que si estás empezando en la creación de contenido tengas un presupuesto mínimo y por ello comprar precisamente este tipo de accesorios en aplicaciones como Temu podría ser una muy buena opción para ti. Aquí tengo conmigo un mini trípode. Fíjate lo poco que ocupa, pero para mí cumple 2 requisitos que yo siempre pongo a la hora de elegir un trípode. La primera es que las patas no se regulen con lo típico de rosca, sino que tengan pinza. Y por otra parte que tenga incluida esta pieza de aquí, tanto para utilizarlo para la cámara, como que también incluya la pieza para poder poner tu iPhone. Por supuesto, este trípode se puede hacer mucho más alto. Esta de aquí no es su única medida. Y por último, otro de los requisitos que también pongo es que tengan esta opción, que se pueda inclinar, porque de esta manera vas a poder conseguir no solo planos rectos, sino también poder jugar con inclinaciones, cosa que le da ya un toque distinto a tus planos,
a tus vídeos en general. Este trípode mini lo podéis conseguir también por 2,15 €. Una locura. Eso sí, para poder conseguir estos 3 productos por este precio, por 2 €, literalmente, solo los vais a poder adquirir desde la aplicación. Podéis descargarla de forma gratuita y así pues se os mantendría este precio en los enlaces que os dejo en la descripción. Además, si buscáis este código que os estoy dejando por aquí que me han dado para vosotros, lo buscáis en el buscador de la aplicación, vais a poder conseguir un paquete de hasta 100 € en cupones. Obviamente, solo para nuevos usuarios. Siguiendo con otros productos que complementan tu dispositivo principal, el iPhone, y más enfocado a la creación de contenido, te presento este de aquí. Esto es una plataforma en la que tú puedes poner tu iPhone en esta cajetita y lo que va a pasar es que una vez lo enciendas va a detectar automáticamente que está el iPhone puesto y te va a detectar la cara. Eso quiere decir que vas a poder conseguir un seguimiento visual en tus vídeos, como lo hacen otros productos de otras marcas, pero mucho más caros. Aquí tienes este selector que, como ves, si te fijas en los dibujitos, está un hombre de pie y un hombre sentado. Y esto es una ayuda que tú le das al producto para que selecciones en qué posición te encuentras, para que de esta manera te detecte mejor la cara y pueda hacerte ese seguimiento. Este producto también me ha sorprendido muchísimo, la verdad es que no tengo nada similar y creo que podría ser una muy buena opción para muchos de vosotros, sobre todo para todos los que queráis crear contenido en formato vertical, creo que puede ser un buen aliado. Y siguiendo con esta temática, accesorios para crear contenido en redes sociales con tu iPhone, seguramente hayas visto un montón de chicas y chicos con este tipo de micrófonos. Me entró muchísima curiosidad en probar si realmente esto funciona o no, porque tienen un coste muy bajo en comparación con micrófonos que solemos ver en internet o yo misma tengo en casa, así que he decidido probarlo antes de que lo compréis vosotros. Pequeña aclaración, me he equivocado y he elegido el de conector Lightning, pero vosotros podéis elegir tanto Lightning como USB tipo C. ¿Cómo lo voy a probar ya que mi iPhone no es tipo Lightning? Pues con el iPhone 13 mini de Albert, que me lo ha prestado para poder probarlo estos días y comprobar qué tal funciona. Vale, pues este es un ejemplo grabado todo el sonido directamente con este micrófono. Es cierto que se nota un poco enlatado, podríamos decir. Enlatado. Como que hace una reducción de ruido aplicado directamente, entonces por eso se me escucha un tanto rara, tal vez, pero bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. Y por supuesto, esto va a variar mucho de si te lo pones muy cerca, como si te lo pones un poquito más lejos, incluso si utilizas el clip. Juzga tú mismo, yo creo que por el precio que tiene no está nada mal, pero es cierto, y ten en cuenta que no es la mejor calidad de sonido que vayas a conseguir. Ahora bien, para el típico TikTok de entrevistas, que no tengas mucho presupuesto, el típico proyecto de la uni o con tus amigos y tengáis un presupuesto realmente reducido, algo así podría ser una muy buena opción. El funcionamiento es bastante sencillo, lo único que tienes que hacer es enchufarle esto al iPhone y encender el micrófono. Automáticamente va a empezar a parpadear y eso significará que estará vinculado. El micrófono lo puedes coger así y queda súper cute, o si no tienes esta típica pincita para poder ponértelo aquí en la ropa y empezar a grabar el contenido sin que tengas nada en la mano. Entras en la aplicación de la cámara de tu iPhone, la que utilices, te lo va a detectar automáticamente y empiezas a grabar un vídeo normal. Todo el sonido que vas a escuchar luego en ese vídeo va a ser captado con el micrófono. Así que, como digo, bajo mi punto de vista, creo que no es la mejor opción, pero tengo que aprobarlo porque por el precio que tiene, repito, para ciertos proyectos muy puntuales con bajo presupuesto, podría ser una muy buena opción. Y te confieso que si no me hubiera equivocado y hubiera elegido el tipo C, probablemente lo veríais en mis stories. Un accesorio que para mí es imprescindible desde que tengo iPhone con magnetismo aquí detrás, el típico MagSafe que ya todos conocemos, es la cartera. Ya sabéis que es algo que os he recomendado muchísimo y este último año me he animado a probar otro tipo de accesorios magnéticos. La cartera que tengo actualmente no es la propia de Apple, ya sabéis, es de otra marca, pero sí que es verdad que lo que más me gusta de la que tengo es que acepta 3 tarjetas y voy súper cómoda porque llevo ahí la documentación, que es lo más importante que necesitas cuando sales de casa. Pues cuando estoy de viaje es cierto que echo en falta tener un monedero o un tarjetero un poquito más premium, tal vez con mayor capacidad para poder poner a lo mejor pues tickets o yo qué sé, otro tipo de documentación que necesito cuando estoy viajando. Y encontré esta opción en Temu que sinceramente es lo que estaba buscando. Es un tarjetero que, como veis por aquí, podemos ponerle la tarjeta, lo que queramos, pero podemos
abrirlo. Y una vez abierto encontramos la típica ranura abierta para poder ver la documentación, por ejemplo el DNI, y luego por otra parte otra ranura más para guardar otro tipo de documentación que a lo mejor no queremos llevar tanto a la vista. Lo que más me gusta es que, como ves, no ocupa nada en el dispositivo y esto lo puedes llevar a todos lados. Pero además, truco extra es que si lo abres puedes conseguir un stand y por lo tanto es un producto 2 en 1. Si me preguntáis, mi recomendación sería adquirir el básico, el típico, el que no se abre, es simplemente un tarjetero MagSafe que podéis conseguirlo original, como también pues en otras tiendas como Temu. Y luego, por otra parte, esta opción me parece ideal para cuando necesitéis un extra de tarjetas o cuando estéis de viaje. Llegados a este punto del vídeo, probablemente estés ya en la aplicación de Temu rebuscando cosas que a lo mejor te han llamado ya la atención o te estén llamando la atención y estés poniéndolo en el carrito. Bueno, quiero comentarte un par de cosas importantes a la hora de pedir productos en Temu. Lo primero es que tienen envío gratuito y tenéis devolución gratis hasta 90 días. Esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención a la hora de comprar online y que sinceramente creo que es importante que sepáis. Y otra cosa muy guay es que, por ejemplo, ahora justo acabas de comprar este micrófono. Pues imagínate que su precio baja en los próximos 30 días y te arrepientes de haberlo comprado porque si hubieras esperado un poquito más lo habrías conseguido incluso con mayor descuento. Bueno, pues si esto te pasara no te preocupes porque Temu tiene una política de precios y eso significa que Temu te proporciona la diferencia del precio, lo cual, repito, me parece un buen punto a tener en cuenta. Sabéis que este año voy a estar probando el iPad mini, así que quise probar algunos accesorios hiper virales que seguro que te suenan, sea porque los has visto en Pinterest como también en algunos TikToks. El primero de ellos es esta funda de aquí. Me parece que es el producto más aesthetic que te voy a enseñar hoy. Esta funda lo que hace es imitar ese concepto más libreta, que al final el iPad mini pues tiene también un poco ese concepto, así que lo único que tenemos que hacer es ponerlo aquí dentro, así, ahí está. Y así queda. Tenemos esta lengüeta para abrirlo y automáticamente aparece ahí el iPad. Y además lo que más me gusta, que ya sabéis que es algo que yo valoro mucho en las fundas, es que se puede utilizar como stand. Entonces, lo que podemos hacer es que si lo ponemos en horizontal, ayudándote de estas líneas para cambiar de posición, sin necesidad de quitarle la funda o cambiársela. Perdonad que os corte el rollo, pero ha llegado el día en que el iPad pues se me ha quedado sin batería, lo iba a cargar y me he dado cuenta de un error que tiene esta funda y me ha dado muchísima rabia porque literalmente este error hace que ya no sea válida, ya no sea útil. Os lo enseño, ¿vale? El iPad está aquí dentro, pero la ranura donde tendría que enchufarse el cable, esto es un cable de Apple normal y corriente tipo C, si te fijas, no conecta. O sea, no llega a conectarse. Vaya, que no hace el contacto. Y como digo, me da muchísima rabia porque como funda me encanta, pero obvio, este detalle hace que no pueda utilizarla. Ahora bien, si te vas de viaje y quieres transportar tu tablet, ya sea un iPad un poco más grande como el iPad mini, encontré esta funda de transporte, me parece monísima, súper estética, con esta tendencia de lacitos, y lo que más me gustó y me sorprendió es que por dentro está forrada así como con pelito y es súper agradable. De verdad, ojalá pudierais tocar esto. Esto a mí me parece un básico para llevarlo siempre en el bolso y que todo esté protegido y que no se os raye absolutamente nada, sobre todo si no tenéis este tipo de fundas. En mi caso, por si lo preguntáis, creo que eran de 11 pulgadas, era el tamaño más pequeñito de funda, porque las tenéis también más grandes para portátiles. En este caso, creo que eran 11 porque era para tablet, no era para portátil. Así que esta fundita 100% recomendada. Y siguiendo con las cosas cute para accesorios de iPad, tenemos una fundita para el Apple Pencil. Ya sabéis que yo soy súper friki, le pongo siempre funditas, tengo un montón, pero quería una lisa que fuera apta para el Apple Pencil Pro, que es el que yo tengo, y que sinceramente combinara con la fundita que le tengo puesta a mi iPad, que es este color rosa. Encontré esta en Temu de silicona que sinceramente era baratísima y es la que llevo utilizando estas últimas 2 semanas y me encanta. Es verdad que este tipo de fundas hace que ocupe un poquito más el producto en sí, hace que sea más grueso y por lo tanto a lo mejor te sea un poco más incómodo, pero te prometo que a la que te acostumbras al grosor, a mí al menos se me hace comodísimo. Si compráis una fundita así, yo con mi experiencia os puedo ya avisar de ciertas cosas, es que tenga una parte plana, porque esa parte plana tiene que coincidir con la parte donde pone Apple Pencil o Apple Pencil Pro en mi caso, porque es la parte áptica y por lo tanto el dedo es donde cae para hacer esa pulsación áptica y que aparezcan estas opciones del Apple Pencil Pro, o en el caso del Apple Pencil normal, pues el doble toque. Teniendo esta parte plana es súper cómoda a la hora de hacer clic y no hay ningún tipo de problema en su funcionamiento. Así que esta fundita, que por cierto
el capuchón va aparte, imita como si fuera el típico boli con goma, así que también me pareció súper mono. Y luego tienes la parte más de silicona que está en muchísimos colores. Y siguiendo con el Apple Pencil, hay algo que me llama siempre la atención en redes sociales. Yo ya había probado, pero es cierto que solo compré como una, y son las puntas para Apple Pencil. A pesar de que pueda parecer que te puedas cargar el iPad, te prometo que no sabes lo agradable que es hasta que lo pruebas tú mismo. En este caso elegí este pack que vienen todas estas puntas y la verdad es que cada una de ellas tiene una sensación distinta y te aporta una experiencia distinta. Te recomiendo, si no quieres el pack completo, que elijas un punta fina. Para cambiar las puntas del Apple Pencil es tan sencillo como desenroscar la que viene original y luego enchufarle la otra. Queda así y a la hora de escribir la experiencia es totalmente distinta. Y te recomiendo un montón que combines el punta fina que elijas con la herramienta de escritura que elijas de forma digital. Por ejemplo, en este caso tengo un punta fina y elijo el punta fina en Apple Notes o en Freeform en mi caso. Y si eso lo combinas con un protector de pantalla con textura papel como el Paperlike, que es el que tengo yo, que si encima le pones esta funda ya parece una libreta totalmente realista. Este tipo de puntas es para mí un 10. Y si te preocupa realmente el poder rayar la pantalla de tu iPad, es totalmente normal, por eso yo te recomiendo que le pongas un protector de pantalla, aunque sea el más barato del mercado, porque de esta manera pues así protegemos el cristal original por lo que pueda pasar. Y en el caso de que no tengas Apple Pencil, encontré en Temu una opción muy económica para que puedas utilizar al 100% tu dispositivo, y es esta de aquí. Pero no es exactamente lo que pensaba. Aparentemente este producto te lo plantean como una alternativa al Apple Pencil, como existen muchísimas otras, pero a mí me llamó la atención que era de colorines y por eso os lo quería enseñar en el haul. El problema fue que al probarlo me di cuenta de una pequeña cosa. Y es que a pesar de que aquí ponga que es compatible con iOS, realmente lo es, pero también es compatible con mi iPhone. Y eso no es buena señal. Y es que a este producto no lo podemos llamar una opción económica del Apple Pencil, porque realmente es un pencil, pero compatible con pantallas, y es como si imitara tu dedo, no el Apple Pencil. ¿Eso quiere decir que no funciona? No, para nada. Si funcionar, fíjate que funciona. O sea, funciona incluso con el iPhone. Pero la diferencia de lo que puede hacer este producto, como lo que hace realmente el Apple Pencil o réplicas, es que con el Apple Pencil vas a poder escribir o dibujar y con ese tipo de lápices vas a poder navegar, como si fuera tu dedo. Así que mucho ojo a la hora de buscar alternativas de Apple Pencil y no os confundáis y compráis este tipo de productos. A no ser que sea lo que estáis buscando. Porque a mí la verdad, si te soy sincera, el reel viral que me salió fue una persona utilizando un Apple Pencil con su iPhone. ¿Cómo se hizo? Pues con este tipo de lápices. Duda resuelta. Una de las cosas que más me gusta comprar en tiendas como Temu son accesorios para nuestros dispositivos, porque es donde vamos a encontrar accesorios con diseños muy originales. En este caso he decidido ponerle esta fundita a mis AirPods de cuarta generación, porque sí, estos son mis AirPods. Así que allá va mi recomendación como persona que lleva comprando este tipo de productos años. Si estás buscando un diseño original para tus dispositivos, tanto fundas para iPad, para el Apple Pencil, para el iPhone o incluso carcasas o fundas para tus AirPods o AirTags, en Temu te aseguro que vas a encontrar un montón. Y si encima tienes un producto un poquito más antiguo, pues por ejemplo los AirPods Pro o los AirPods de tercera o segunda generación, está petadísimo a diseños. Y para finalizar, quería probar unos productos que había visto en redes sociales que tenía muchas ganas, a pesar de que no estén 100% vinculados con mis dispositivos de Apple, pero tengan algo de relación. Por ejemplo, este accesorio para la Osmo Pocket. La Osmo Pocket es mi cámara secundaria, la que utilizo para los vlogs, para esas tomas un poquito más estabilizadas, una cámara que no ocupa nada y que es súper fácil de transportar. Pues en Temu tenéis un montón de accesorios que yo al menos no he visto en otras páginas web o otras tiendas. Por ejemplo, este accesorio me pareció bastante curioso. Por aquí tienes que poner la Osmo Pocket y luego por aquí lo único que tienes que hacer es abrir este compartimento y puedes engancharlo en prácticamente cualquier superficie que obviamente sea compatible porque es un imán. Así que es súper cómodo no solamente para stand, para dejar la Osmo Pocket recta, sino también para poder engancharlo ahí mismo. Luego hay algo que me ha llamado mucho la atención, pero me ha decepcionado también un poco porque vi esto que era bastante viral y tú dirás, ¿qué es esto? Bueno, esto es un altavoz. Pero yo pensaba que era un altavoz que se conectaba vía MagSafe o algo así,
porque si te fijas, esto es para dejar aquí el iPhone y funciona básicamente conectándose por Bluetooth a tu smartphone, el que tengas, y por esta plataforma pues se reproduce la música. Se escucha bastante fuerte, con una calidad decente, por lo que costaba, repito, muy buen producto, pero sí que es cierto que yo pensaba que el mecanismo iba a ser más como la plataforma que te he dicho antes, que se detectaba automáticamente, pero no fue así. Pero hay cosas que me gustan mucho. Primero, que tenemos aquí unos botones para poder regular la música, tanto para el volumen como también para pausarla, como también en esta parte de aquí tenemos para poder cargar el dispositivo o introducir una micro SD con música propia. Así que no necesitas ni siquiera tener el iPhone conectado. Lo que más me gusta sinceramente es que haces así y no ocupa prácticamente nada. Para llevártelo a una fiesta, para ponerlo en el coche. Nunca había visto un dispositivo así que me llamó muchísimo la atención y quería probarlo. Estamos ya a puntísimo de entrar en invierno y el frío ya ha llegado a la ciudad y yo soy la típica persona que tengo siempre las manos y los pies congelados. Vi esto en Temu, que era también bastante económico, cosa que me encantó por su diseño, pero también, ahora que lo he probado, por su funcionalidad, que me llamó muchísimo la atención. Es un calentador de manos y básicamente tú esto lo cargas por tipo C y puedes o bien encender los dos o simplemente uno, lo que tú prefieras. Cuando lo enciendes, se encienden aquí las lucecitas y ahora puedes elegir la intensidad del calor que quieras que emita. Simplemente manteniendo pulsado puedes elegir si quieres una, dos o hasta 3 intensidades. Y ya está calentito. Te juro que funciona súper bien. Ahora tengo un poco de calor y te juro que esto me parece un detallazo para Navidad, para ahora, para el amigo invisible, por lo que cuesta. Mi recomendación es que no lo pongas al máximo porque funciona muy bien. O sea, ahora mismo está muy caliente. Ves con cuidado, pero te juro que funciona muy bien. Además que el diseño, tanto para guardarlo así de forma magnética, fíjate qué mono queda, es súper cute. Y realmente ya estaríamos, pero hay un elemento que has ido viendo durante todo el vídeo y que también forma parte del haul. Y es esta plataforma rotatoria de aquí. Tenía muchas ganas de tener algo así para poder presentar productos en los hauls o accesorios, como has estado viendo en este vídeo. Esto sé que a lo mejor no le importa a nadie, pero también es algo que había visto mucho en redes sociales y la verdad es que funciona súper bien. Esta plataforma puede ir de forma inalámbrica con pilas o enchufada a la corriente con un tipo C a tipo A que viene incluido. Lo pones en la corriente y listo. Puedes elegir si quieres que gire hacia la derecha o hacia la izquierda y elegir exactamente qué velocidad quieres, o más rápido o más lento. Ya sabes perfectamente cómo funciona porque lo has estado viendo durante todo el vídeo, así que no me queda nada más que añadir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Millones de gracias por haberlo visto, millones de gracias por haber pasado este ratito juntos. Recordad que la aplicación de Temu es totalmente gratuita y si la descargáis podéis buscar este código, que os lo vuelvo a poner por aquí, pero también estará todo en la descripción, y así aplicando el código en el buscador podéis conseguir un paquete de 100 euros en cupones. Damos las gracias a Temu por querer patrocinar este vídeo y os voy a estar leyendo en comentarios cuál es ese producto que más os ha llamado la atención o más os ha sorprendido durante el vídeo, y así os cotillo también yo a vosotros. Os voy a dejar este vídeo por aquí por si queréis seguir viendo más vídeos de mi canal y nos vemos en unos cuantos días. Un besito. ¡Adiós!